Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar lo que es el estudio del libro de los Romanos, la carta de los Romanos, que hoy vamos a empezar lo que es el capítulo 13. Recordemos que estuvimos en el capítulo 12, donde en el 21 del 12 decía que no sea vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. O sea, que el mal no nos venza, sino que venzamos al mal haciendo el bien. No importa quién lo haga mal, sino que lo vencemos con el bien. Ahora, en el capítulo 13, en el día de hoy, vamos a darle seguimiento, que dice someterse a las autoridades. Y dice aquí, del verso 13, capítulo 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y continúa diciendo, de modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quiere pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrá alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues el servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Y dice el verso 7, pagad todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Aquí vemos inmediatamente cómo en el capítulo 13 nos habla de someterse a las autoridades. El cristiano no está, ¿verdad?, sujeto solamente en el sentido terrenal a Dios, sino que debe de someterse a las autoridades establecidas por el Señor. ¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces vemos cómo, mire, si un radio alto a usted le molesta, porque un vecino que no es cristiano le sube una música de la que él oye, usted como cristiano, yo como cristiano, nos molesta, ¿verdad? Asimismo, la persona que vive al lado de su casa, usted siendo cristiano, cuando usted le sube una alabanza para el Señor, usted sube algo cristiano, también le molesta al vecino. Entonces, no porque sea de Dios la alabanza, vamos a decir, no porque sea de Dios la palabra, no porque sea de Dios lo que usted está haciendo, usted tiene que saber que usted tiene que someterse a las leyes terrenales, o debemos de someternos. Entonces, no es verdad que yo voy a poner un radio con una prédica el día entero para que lo escuchen las personas, pero hay personas de esas que no quieren escuchar. Hay personas que usted está molestando, que usted está realmente está haciendo e interrumpiendo su tranquilidad. Entonces, ¿qué debe de hacerse aquí? Como respetamos las leyes terrenales, y las leyes terrenales, ¿verdad?, simplemente, claramente dice que no debemos de, porque se llevan los radios, la policía se lleva las bocinas, porque usted está haciendo escándalo en la vía pública. Y también a los vecinos, aunque sean o no sean cristianos, así mismo el cristiano debe saber que puede estar molestando al vecino. Entonces, pienso, no importa que usted esté en su casa, que moderadamente usted escuche su alabanza, su prédica, pero no debe llevar a molestar al vecino, porque por esa razón puede ser que esa persona diga, ¿por qué cristiano es si me está molestando mi tranquilidad? Pero nos llevamos de que es para Dios, pero debemos de someternos a las leyes terrenales, debemos de obedecerlas. Y no importa ser cristiano, debemos de obedecerla también. Las autoridades que están establecidas por Dios han sido establecidas. Y Pablo no sugiere que Dios aprueba un gobierno corrupto, funcionarios sin Dios o una legislación injusta. Algunas veces, sin embargo, en castigo por los pecados de la gente o por otras razones, solo por Dios conocida, el Señor permite que gobernantes malvados detenten el poder por un tiempo, como los profetas del Antiguo Testamento testificaron frecuentemente. En teoría,
Dios concede autoridad para servir a fines elevados. Verso 3:4. Como se ejerce esta autoridad, le será requerido a quienes le hayan recibido. Usted puede ver a Tito 3:1, Primera de Pedro 2:13, Juan 19:11, Deuteronomio 2:1. Y aquí vamos. A los cristianos ahora, hoy en día, le encanta estar ejerciendo vamos a decir, estar en política. Realmente, como cristiano, ¿qué es lo que debe seguir el cristiano? Lo que debe seguir es, ¿verdad?, a Dios. Y Cristo está reinando. Y nosotros somos siervos de Cristo. ¿Qué busca el cristiano en política? ¿Qué busca? El político, de una manera u otra, miente. Y cristianos que dicen que están en política, no, porque ahora desde aquí yo defiendo más la cosa de Dios. No, lo que el cristiano debe hacer es predicar la palabra de Dios, defender, ¿verdad?, defender la doctrina del Señor y seguir haciendo su trabajo como cristiano. Pero hoy en día los cristianos están inmersos en lo que es la política. Pero no vimos a los apóstoles haciendo política por un gobernador X, sino a quien ellos predicaban era Cristo. El cristiano debe de predicar a Cristo. Y sobre todo, como decíamos, someterse a las leyes terrenales. Entonces dice el 13, que se someta a toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Dice toda persona. Como cristiano también yo debo someterme a las leyes terrenales y no molestar a un vecino con una prédica o con algo que yo esté escuchando. Si yo le quiero escuchar, moderadamente le escucho, pero si estoy haciéndole daño al vecino, entonces no me estoy sometiendo a las leyes que dicen que no puedo molestar al vecino con algo así. De modo, dice 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y Pablo le está hablando aquí a los cristianos que están en Roma, que tienen ¿verdad?, que someterse a las autoridades. Dice entonces, aunque obedecer las autoridades de este mundo es la regla general, un claro principio bíblico es que deberíamos desobedecer si el gobierno obliga a pecar. Ahí podríamos entonces desobedecer, porque la lealtad hacia Dios siempre tiene prioridad sobre cualquier autoridad humana, puesto que la autoridad han sido establecidas por Dios para su servicio. Usted puede ver el verso 1, 2, 4. El juicio divino puede ser ejecutado por medio de ellas. Verso 4. Esta condenación se refiere a un castigo temporal y no a la condenación eterna. Usted puede ver a Estel 4:16, Daniel 3:12-18, Daniel 6:10, Mateo 2:12, Hechos 5:29, Hebreo 11:23. Dice el verso 3 de aquí del 13 de Romanos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quiere pues no temer la autoridad? A lo bueno y tendrá alabanza de ella. En lo terrenal debemos de obedecer las autoridades. ¿Quieren encontrar mal? No obedezca. No obedezca. No, porque yo soy cristiano y yo le sirvo a Dios y Dios me va a sacar de esta. Usted tiene que respetar las leyes terrenales. Usted no puede sacar una bocina a las 4 de la mañana despertando personas. Porque el Señor lo mandó de 2 en 2 a predicar casa por casa. Usted quiere predicarle a una persona, vaya a su casa, pregúntele si acepta que si usted, pídale permiso. Porque el Señor claramente dice, yo toco, si tú abres, yo entro. Pero como cristianos, porque somos hijos de Dios, queremos escandalizar a los demás y estamos molestando al otro. Y realmente cada quien tiene su privacidad. Si hay una persona que no quiere escuchar el evangelio, no podemos hacer nada. Hay que llevárselo. Hay que llevárselo, la comisión lo dice, y predicar el evangelio. Pero si una persona no quiere, usted no puede despertarlo a las 3 de la mañana con una bocina, con una prédica para que él oiga y a ver si se arrepiente. No, eso no es así. Todo tiene su tiempo y todo tiene su momento. Y entonces debemos de respetar las leyes terrenales. Y las leyes terrenales tanto es para los impíos como para los cristianos. Y el verso 13, repito, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino por parte de Dios, y la que hay por Dios han sido establecidas. La ley es para todo, las terrenales, es para todo. Porque yo sea cristiano no puedo molestar al que no quiere escuchar el evangelio. Dice el 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quiere pues no temer la autoridad, haz lo bueno y tendrá alabanza en ella. Entonces realmente
realmente debemos estar claros con ese punto ahí de someternos a las autoridades. Cuando funcionarios gubernamentales utilizan la fuerza para reprimir o castigar el mal, ¿estará actuando equivocadamente o estará haciendo el bien? Yo repito, cuando funcionarios gubernamentales utilizan fuerza para reprimir o castigar el mal, ¿estarán actuando equivocadamente o estarán haciendo el bien? No haga el mal, no hagamos el mal y no vamos a ser, ¿verdad? Entonces castigados. Dice el mismo 3 aquí, de donde estamos mirando, del 13, dice el 4, perdón, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si hace lo malo, teme, porque en vano, no en vano lleva la espada, pues servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Si usted hace lo malo, si usted hace algo mal terrenalmente, lo van a castigar. Entonces, cuando la policía venga a quitarle la bocina, a quitarle el ruido que usted como cristiano está haciendo, usted, ay, que Dios, que esto, que Dios te va a dar. No, al que hay que castigarlo a usted porque está haciendo desorden en la vía pública. Usted está molestando la privacidad de otro. Entonces lleva la espada. El gobierno es una institución establecida por Dios para el bienestar de la persona y tiene responsabilidad de castigar a aquellos que hacen el mal. Los que hacen el mal deben tener temor de la consecuencia de sus acciones, ya que el gobierno debe estar al servicio de Dios. Debería ser ¿verdad? Lo correcto, aunque sabemos que no es así. 1 Tesalonicenses 4:6. Dice el verso 5, por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Usted como cristiano tiene que tener conciencia de saber cuándo está molestando. ¿Y por qué que estamos diciendo esto? Porque creemos que por ser cristiano nos da autoridad para molestar a los demás. ¿En qué sentido? Bueno, cuando estamos haciendo la cosa fuera de tiempo. Cuando cogemos un megáfono a las 6 de la mañana a despertar vecinos, a despertar personas para que escuchen la palabra de Dios. Pero usted como conciencia, ¿usted cree que está bien a las 6 de la mañana? Una persona que llegó de trabajar a la 1 de la mañana, usted lo va, entonces, por cuestiones de conciencia. Dice la palabra, y yo lo leo, por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Porque usted ve ahora a muchos cristianos con una bocina, como lo que usan los impíos, bocina grandísima, y se le paran en un carro al frente de su casa a las 3 de la tarde, a las 6, a las 12 del día, a las 5 de la tarde, a las 8 de la noche, y están alabando al Señor. Están molestando a los demás. Están molestando. Porque si quiere realmente en su congregación, usted tiene, ¿verdad?, para reunirse, pero que usted quiere traer a la persona al evangelio, parece pensando que usted añade persona al evangelio. Nosotros, el cristiano, no añade persona al evangelio. Quien añade es Cristo a su iglesia, a la persona, no nosotros. El cristiano lo que debe es predicar la palabra y predicar con el ejemplo. Pero haciendo escándalo en la vía pública, haciendo cosas que dicen que es para Dios, vaya usted a saber. Entonces, vamos a ver el verso 6, lo que encontramos. Dice el verso 6, el verso 6 dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente esto mismo. O sea, el cristiano también debe pagar sus impuestos, el cristiano debe de hacer fila, el cristiano debe esperar, Pero, no, llegó el reverendo tal y hay que darle el primer asiento, la primera silla, la fila, de que no haga fila. Todas esas cosas no son de cristianos. Tenemos que someternos a las autoridades, tal y como están establecidas, y no llevar, ¿verdad? Y no pretender estar con Dios y con el diablo, como se dice, y perdón, como se dice. Porque entonces, ahora los cristianos están metidos en partidos políticos. ¿Y a quién es que le sirven? Por una llave no puede salir agua buena y agua mala. Usted o le sirve a Cristo o le sirve al mundo. Pero entonces ahora ustedes ven a estos grandes ministros, como se hacen llamar, siendo ahora tratando de conseguir una alcaldía, ser senadores. Y esto, ¿cuándo vimos los apóstoles en esto? Y nosotros tenemos que estar fundamentados en la doctrina de los apóstoles.
Realmente. Y no me venga a decir ahora que Daniel estuvo con el rey. Daniel fue secuestrado y estuvo con el rey y no se contaminó, pero no fue que Daniel quería estar ahí. Dice, pagad todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. A los cristianos en Roma, igual que a usted que a mí. No es porque yo soy servidor del Señor, ahora no, yo soy un ministro, a mí hay que servirme con la cuchara grande y yo no, hay esto y aquello, no. No, el Señor siendo rico se hizo pobre, pero ahora los cristianos siendo pobres se hacen ricos. ¿Qué problema, Tanto Pablo como Jesús instan a los creyentes a pagar el impuesto exigido por el gobierno romano, que ciertamente no era alegría, no regañadientes. Cada vez que nos sintamos desalentados con las imperfecciones de nuestro gobierno o atribulados a causa de los cargos y las cargas impositivas que nos impone, haríamos bien en recordar que la alternativa a ello, la anarquía, es mucho peor. Tenemos que obedecer. Usted puede ver a Jueces 17:21, a Mateo 22:21, a Marcos 22:17, a Lucas 20:25. Realmente, cuando leemos esta carta de Pablo a los romanos, nos damos cuenta cómo en el primer siglo se hablaba del tener el temor a los gobernantes, así como nosotros. Temor. Ahora, lo que el gobernante no puede hacerme es hacer querer cambiar mi fe en Cristo. Hacerme hacer cosas que yo lo que haga que esté pecando, ahí no. Pero de someterme a las leyes terrenales, como dice la palabra, sí debo de hacerlo. Este estudio del día de hoy, pensémoslo como cristianos, ¿estamos realmente obedeciendo las leyes terrenales? ¿Estamos respetando la privacidad de los amigos, de los vecinos, cuando escuchamos una prédica a alto volumen? Todo eso. Así como usted, mi querido, mi querida, no le gusta, y hablo con los cristianos, no le gusta cuando le suben una música secular en la calle, que le sube, ¿verdad?, que molesta y usted estudiando. Así mismo una persona que no es cristiano, que esté estudiando también, o que esté haciendo en su casa, viendo su televisión, y usted le sube el volumen a una prédica o a algo cristiano que ya sobrepasa y que entra a invadir la privacidad de otro, también le molesta. Es para pensar. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a después a venir a Romanos 13:8, donde el amor es el cumplimiento de la ley. Y es muy importante. Mire, sin amor no hay nada. Cuando cumplimos, cuando tenemos amor, vamos a cumplir la ley. Vamos a dejarlo ahí por el día de hoy. Gracias por su sintonía. Usted tiene ahí a Romanos 13, sométase toda persona a autoridad superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios ha sido establecida. Si acaso va a pelear, pelee con Dios, con su palabra, no conmigo. Yo simplemente traigo la palabra que así mismo está ahí puesta en Romanos 13. Paz de Dios. Bye bye.